Buenas tardes a todas las sedes que me escuchan. En esta ocasión tenemos de invitado al doctor Guillermo Santiago Palacios. Él es especialista en anestesiología y hoy está programado el tema anestésicos locales y bloqueos tronculares. Sin embargo, este tema, como es un poquito extenso, que diga un tanto cuanto extenso, entonces se va a dividir en dos partes. Primero vamos a ver anestésicos locales, ¿así, doctor? Sí, Y efectivamente. posteriormente, en otra sesión, veremos la otra parte de este tema. Los dejo en compañía con el doctor Guillermo Santiago Palacios. Doctor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática de anestésicos locales. Vamos a dar inicio hablando un poquito de generalidades acerca de los anestésicos locales y posteriormente vamos a ir nosotros partiendo el tema en relación a ciertos aspectos que son importantes para todos nosotros. Muy bien, como introducción podemos nosotros mencionar que los anestésicos locales son herramientas útiles para la práctica médica diaria en virtud de que son compuestos, ¿verdad?, que bloquean de manera reversible la conducción nerviosa. Si recordamos un poquito la fisiología y anatomía de lo que es la transmisión del dolor, vamos a encontrar aspectos muy importantes en este rubro. Básicamente estamos hablando de bloqueo de la generación de potenciales de acción a nivel de lo que son las terminaciones nerviosas que se encargan de conducir el dolor. Habitualmente nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, los anestésicos locales con muchos fines terapéuticos. Los más conocidos son el hecho de suprimir, ¿no?, o bloquear los impulsos nociceptivos, ya sea en receptores sensitivos a lo largo de un nervio, o puede ser también en un tronco nervioso, o ser un poquito más específicos y radicales y hacer el bloqueo a nivel ganglionar. Y en un momento dado, ¿verdad?, tanto así si la aferencia sensorial discurre por nervios aferentes somáticos o como vegetativos. En ocasiones nosotros también podemos encontrar que el bloqueo nos puede servir para suprimir la actividad deferente simpática de carácter vasoconstrictor, y esto, como mencionar un ejemplo, pudiese suceder en aquellos casos en los cuales nosotros tenemos a pacientes con circulaciones comprometidas, en los cuales la aplicación de un anestésico local de manera regional nos puede producir un efecto de vasodilatación por bloqueo simpático y con ello mejorar la circulación de los pacientes. Básicamente la molécula de anestésicos locales está constituida por un anillo aromático bencénico y una amina terciaria o una amina secundaria, ambos separados por una cadena intermedia con un enlace de tipo éster o de tipo amida. Y de hecho, la situación de que sea éster o de que sea de tipo amida, en un momento dado nos obliga a pensar de que para cada uno de ellos nosotros tenemos una ruta de metabolismo totalmente diferente, y además de eso, hablando por ejemplo de reacciones de hipersensibilidad o de alergia, los compuestos de tipo éster son los que se encuentran más frecuentemente relacionados. Ahora, la existencia de uno u otro enlace va a condicionar la velocidad de metabolización y por lo tanto, ¿no?, la duración de la acción. De tal manera que nosotros podemos encontrar en el mercado una gama muy extensa, ¿no?, de medicamentos relacionados con este tipo de situación, y obviamente valernos, ¿no?, de los efectos de duración para poder brindarle lo mejor a los pacientes. Ahora, de forma indirecta, ¿no?, esta situación también tiene que ver con procesos de toxicidad que es específica para cada fármaco y que afortunadamente, ¿verdad?, solamente cuando se rebasan los niveles terapéuticos indicados es cuando se puede llegar a los casos de toxicidad. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, ¿verdad?, todos los anestésicos locales son bases débiles. Sus valores de pK, ¿no?, la constante de disociación está entre 7.5 y 9, y esto lo que nos explica, ¿no?, es de que a niveles de pH fisiológico están ionizados en una gran proporción, aunque no completamente, y de aquí radica en un momento dado la forma en cómo ellos hacen efecto a nivel de la membrana, como lo vamos a explicar más adelante. Bueno, para empezar entonces déjenme mostrarles a ustedes
Las dos clasificaciones que podemos encontrar de anestésicos locales, por un lado, los anestésicos locales de tipo ester, de los cuales el prototipo, ¿no?, y medicamento, por así decirlo, conocido desde hace muchos años, pues es la cocaína. Sin embargo, pues como ustedes saben, es un recurso que no está legalmente autorizado. Entonces se han formulado a partir de estos efectos, ¿verdad?, nuevos medicamentos, de los cuales hoy en día el prototipo pues podría ser aquí la procaína o la tetracaína. Si nos vamos al otro grupo, el grupo de las amidas, pues aquí vamos a encontrar medicamentos que, vaya, son más frecuentemente utilizados y de los cuales el prototipo pues podría ser la lidocaína. Es un medicamento de utilidad y que se puede obtener prácticamente en cualquier sitio. Y podemos nosotros mencionar también el caso de lo que es la bupivacaína o la ropivacaína, ¿no?, de los cuales prácticamente hoy en día son los más utilizados y más que todo por su efecto de duración. Si hablamos del mecanismo de acción, hace rato comentamos algo de ello. El mecanismo de acción de los anestésicos locales básicamente es el suprimir la propagación del potencial de acción en las fibras nerviosas al bloquear nosotros la entrada de sodio por los canales que son dependientes de voltaje y que están situados en la membrana celular. Al nosotros evitar la despolarización de la fibra nerviosa, prácticamente estamos evitando que haya conducción de los impulsos nociceptivos. ¿Dónde se fija el anestésico local? Bueno, el anestésico local se fija prácticamente en la porción interna de la región transmembrana del canal y aquí tenemos dos situaciones. En primer lugar, la forma no ionizada del anestésico va a actuar como vehículo transportador para poder atravesar esta primera fase, que es la fase a nivel de membrana, la fase lipídica, y una vez que se encuentra dentro de la membrana, entonces es que la forma ionizada del medicamento va a ser la responsable de hacerse la unión con el receptor y por lo tanto producir la actividad farmacológica, y es ahí donde se produce efectivamente el bloqueo y con ello la supresión de la generación de potenciales de acción. Cabe hacer mención de que es de utilidad de pronto, ¿verdad?, tratar de estimular constantemente a la fibra para tratar de nosotros favorecer de que los canales estén abiertos, mas sin embargo muchas veces no es así, de tal forma que nosotros estamos a expensas en un momento dado de la aplicación correcta del medicamento y sobre todo de la utilización de la dosis adecuada para cada uno de los pacientes y obviamente por el tipo de bloqueo que podamos nosotros en un momento dado elegir. No es lo mismo hacer una anestesia tópica, una anestesia local o troncular, o una anestesia regional o inclusive intravascular con el anestésico local. Por otro lado, la interacción del anestésico local con el canal es reversible, ¿verdad? Y cuando la concentración plasmática cae por debajo de niveles terapéuticos, pues podemos nosotros empezar a decir de que el efecto de recuperación es inminente. Aquí nosotros tenemos en esta imagen la forma en cómo el anestésico se sitúa al lado interno de la membrana celular para producir el bloqueo de los canales abiertos por voltaje y con ello evitar que se propague el potencial de acción. Si hablamos de acciones farmacológicas, pues las podemos dividir en varios rubros, ¿no? Y el más importante de todos ellos, pues es lo que sucede a nivel de lo que son los troncos nerviosos y las fibras nerviosas. No hay que olvidar de que hablando de fibras nerviosas tenemos diferentes tipos, ¿no? Las fibras que nos más interesan en un momento dado, pues son las fibras que conducen el dolor. Por lo tanto, las fibras C son las más sensibles al efecto del anestésico local y posteriormente podemos hablar en un segundo término de las fibras A, siendo las primeras en bloquearse las A delta y las últimas las A alfa. Ahora, llama la atención, ¿verdad?, por otro lado, que las fibras mielínicas A, ¿verdad?, son más sensibles que la C, pero la explicación aquí yo creo más convincente y conveniente sería el hecho de que recordemos que las fibras mielínicas pues hacen conducción saltatoria, entonces esto parece ser, ¿no?, de que las haga más sensibles que la C.
fenómenos relacionados con la conducción saltatoria, ¿no? Entonces, a través de los nódulos de Rambier, son los que pueden hacer la explicación de que ahí se concentra la máxima densidad de canales de sodio y por lo tanto el efecto del anestésico una vez introducido pues es mayor en esos sitios. Ahora, si hablamos de cómo se va perdiendo la sensibilidad o cómo se va produciendo el bloqueo en las diferentes fibras, pues podemos nosotros encontrar que lo primero que perdemos es el dolor, posteriormente bloqueamos lo que es el efecto sobre la temperatura, el tacto y por último la propiocepción, considerando, ¿verdad? Y haciendo énfasis de que las fibras motoras de pronto son muy resistentes al bloqueo. Y es algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces con los pacientes, ¿no? Y como es una técnica ciegas muchas veces, pues nosotros no podemos asegurar que esto sea así como tal. Hay pacientes en los cuales pues, encontramos que se bloquea perfectamente bien la fibra, o sea que no hay dolor, más sin embargo el paciente puede mover pues el dedo, la mano, ¿no? La extremidad. Y mucha gente pregunta por eso, ¿no? ¿Por qué no, por qué puedo seguir moviendo la extremidad o el dedo, la mano, si se supone que estoy anestesiado, ¿no? Cosas que son totalmente diferentes, anestesia y analgesia. Si hablamos del sistema nervioso central, ¿verdad? Prácticamente se supone, ¿verdad? Que cuando hacemos una técnica de anestesia regional, local, troncular o tópica, pues se supone que no debe de haber acciones farmacológicas sobre este sistema, más sin embargo, pues aquí podemos tener accidentes y eso es a lo que se refiere la diapositiva. Básicamente los efectos serán cuando los anestésicos locales se administren directamente por vía intravenosa a dosis altas, ¿sí? Rebasando el umbral, o cuando tenemos la mala fortuna de que se absorban con rapidez desde localizaciones periféricas. Hablando de bloqueos a nivel tópico o a nivel troncular es muy difícil. Donde sí es muy factible es en las técnicas de anestesia regional o de pronto en las intravenosas, ¿verdad? En donde pues a lo mejor se nos afloja el torniquete y el efecto en lugar de ser localizado se hace generalizado. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que el paciente tiene efectos sobre el sistema nervioso central? Bueno, pues esto es algo muy sencillo. El paciente prácticamente empieza a mostrar signos de depresión, ¿sí? O puede también mostrar signos de excitación secundario, ¿verdad? A inhibición de vías inhibitorias. Y dentro de la sintomatología, pues el paciente puede mostrar náuseas, vómitos, agitación psicomotriz, confusión, verborrea, que es muy frecuente, temblores, convulsiones, y puede llegar al estado de coma de manera inmediata, inclusive el paro respiratorio y, por qué no, la muerte. Afortunadamente, con la realización de la técnica como debe de ser, con el conocimiento de la anatomía y de la farmacología, pues esto cada vez es menos frecuente. Si hablamos del sistema cardiovascular, habitualmente a dosis, ¿no? Comúnmente utilizados para producir anestesia local o regional, no se afecta la función cardiovascular. Esto es algo muy importante. Sin embargo, ¿verdad? Hay que recordar que si utilizamos el anestésico en técnicas de anestesia regional, el efecto de vasodilatación arteriolar, hipotensión, ¿sí? E inclusive, ¿no? De pronto, taquicardia, bradicardia, ¿verdad? Habitualmente va a estar relacionado más que todo con dosis incorrectas o una técnica, ¿verdad? Aquí les puse yo regional porque es lo más frecuente, mal conducida, ¿sí? Siempre que vayamos a utilizar nosotros anestésicos locales, tenemos que hacer antes que nada, ¿verdad? Pues la valoración integral del paciente para ver qué es lo mejor para él. Ahora, en un rubro muy especial, ¿verdad? La bupivacaína es bien conocido que cuando cae dentro de un vaso vascular, de un vaso sanguíneo, perdón, nos produce, ¿no? Colapso cardiovascular y muerte por alteraciones del ritmo cardíaco. Y en este caso, lo que más he encontrado, pues, es fibrilación ventricular refractaria, ¿no? Resistente al tratamiento convencional. Estamos hablando aquí de la cardioversión de la desfibrilación, que no muchas veces es exitosa. Entonces, cuando usemos este tipo de medicamentos, ¿verdad? Sobre bupivacaína, hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a absorber por vía vascular. Hoy en día tenemos una opción a lo que es la utilización de anestésicos de acción prolongada, como sería con la ropivacaína. La ropivacaína es una opción, una alternativa muy frecuentemente ya utilizada en lugar de bupivacaína. Y obviamente, pues,
con sin, perdón, ¿no? Efectos adversos de este tipo, cardiotoxicidad. En esta gráfica, en este cuadro, nosotros mostramos, ¿no?, las características farmacológicas de los principales anestésicos locales. Por un lado, hablamos de los tipos que podemos encontrar en relación a su vida media. Tenemos medicamentos de duración corta, de duración intermedia y de duración larga. Y por otro lado, qué tan liposolubles sean, su potencia relativa, su pK, el comienzo de acción, su unión a proteínas y la duración. De todos estos medicamentos que están mostrados aquí en la tabla, ¿verdad? Los medicamentos más frecuentemente utilizados pues son lidocaína, tiene una liposolubilidad de 3.6, una potencia de 2, un pK de 7.7, su comienzo de acción es rápido, ¿verdad? Y algo muy importante, su duración, más o menos 90 a 200 minutos, que en muchas de las ocasiones también puede depender de la casa comercial que lo fabrique. Y por otro lado, pues podemos mencionar a lo que es bupivacaína y ropivacaína. Yo últimamente tengo una fijación más por ropivacaína porque pues ha dado muy buenos resultados en la práctica clínica, ya sea concentraciones del 2% o al 7.5%. Ahí la liposolubilidad de ropivacaína es de 3, es una potencia bastante importante, 8, ¿verdad? Un pK de 8, su comienzo de acción ahí sí es ni tan lento ni tan rápido, es un comienzo de acción intermedio. Y vean ustedes hasta cuánto nos puede durar, hasta 600 minutos de duración. Entonces es una buena opción cuando nosotros queremos bloquear por un tiempo un poquito más prolongado al paciente con efectos de analgesia post procedimiento. Ahora, si hablamos de reacciones adversas, bueno, las reacciones adversas son muy variables, son frecuentes, mas sin embargo nosotros podemos hacer muchas cosas para tratar de evitarlas. La causa más frecuente de intoxicación en un momento dado es la inyección intravascular accidental. Esto tenemos que evitarlo pues, con el conocimiento adecuado de la técnica. Por otro lado, si en un momento dado nosotros hablamos de absorción, ¿verdad? Esta va a depender de los siguientes factores. En primer lugar, la dosis. Algo que yo siempre he recomendado, la dosis tiene que ser la que está recomendada por la bibliografía, ni más ni menos. De ahí partimos con lo que es la experiencia clínica y con los resultados que nosotros obtenemos en nuestros pacientes. Pero vaya, no hay que dejar a un lado, ¿no?, lo que nos dice la bibliografía. En segundo lugar, el lugar de la inyección, ¿sí? Particularmente hay que inyectar el anestésico, ¿no?, con mucho cuidado, puesto que habitualmente todos los tejidos tienen o se considera, ¿no?, que tienen una perfusión. Y esta perfusión en un momento dado puede influir en el hecho de que se absorba en mayor o en menor medida el anestésico hacia la circulación sistémica. Por otro lado, la inyección intravascular, que ya quedamos que es la primera causa de que se presente una reacción adversa. La rapidez de la inyección tiene que ser una velocidad moderada, ¿verdad? Siempre con cuidado, observando al paciente y al área que estamos nosotros tratando. La adición de vasoconstrictores es comúnmente una práctica, ¿verdad? El hecho de utilizar anestésicos locales con lidocaína, con adrenalina, con tal de nosotros producir a nivel local vasoconstricción y de esa manera nosotros favorecer la prolongación del efecto. Más sin embargo, ¿no?, pues en partes distales, ¿no?, en donde esa región sea dependiente del flujo, pues hay que tratar de evitarlo con mucho, ¿no?, como serían los dedos, las manos, los pies, ¿no?, partes en las cuales el flujo de pronto pueda ser comprometido porque son partes distales. Y obviamente, ¿no?, también va a depender pues de las propiedades fisicoquímicas del anestésico, como sería la liposolubilidad y la fijación a proteínas tisulares. Ahora, ¿por qué les digo yo que las dosis que vienen ya estandarizadas? Porque es muy frecuente ver, ¿no?, de que más que por una mala técnica que por el fármaco, nosotros estamos de pronto, ¿no?, inyectando más anestésico y más anestésico, pensando en que eso nos va a asegurar el bloqueo, y no es así, ¿no? Aquí tiene que ver mucho la técnica y la dosis adecuada del medicamento
puesto que dosis crecientes de anestésico local, ¿no?, van a originar un patrón constante, ¿no?, de absorción, ¿verdad? Y esto va a repercutir, ¿no?, en el hecho de que se favorezca la aparición de sintomatología neurológica. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que hay reacciones adversas? Bueno, pues los siguientes signos y síntomas, ¿no? Entumecimiento perioral y lingual, el paciente les dice, ¿no sabe qué? Estoy empezando a sentir que se me está durmiendo la boca, se me está durmiendo la lengua, ¿no? No oigo bien, ¿no? Tengo acúfenos, aturdimiento, siento que la cabeza me está explotando, ¿no? O se tornan inquietos o empiezan a hablar, ¿no? Y a decir cosas confusas, ¿no? De hecho, no llegan a tener dificultad para pronunciar palabras, nistagmus. El paciente es muy frecuente y ustedes yo creo que lo han visto en más de una ocasión, ¿no? Los escalofríos, espasmos musculares, ¿sí? Y cosas ya más graves, ¿no? Y que llaman mucho la atención, pues la aparición de convulsiones, pacientes que de pronto caen en paro respiratorio, ¿no? O quedan en estado de coma o fallecen. Ahora, dentro de todas las reacciones adversas, bueno, las neurológicas son las que a lo mejor llaman más la atención, pero los accidentes cardiovasculares, ¿no? Definitivamente yo creo que son los más frecuentes y relacionados básicamente a lo que es hipotensión, ¿sí? Y esta hipotensión posteriormente, conforme va pasando el tiempo y no es tratada de manera adecuada, nos puede llevar a depresión miocárdica, ¿sí? Y pues el paciente empieza a tener arritmias, ¿no? Al principio a lo mejor es bradicardia, taquicardia por compensar, pero el paciente se nos puede bloquear, un bloqueo AB de segundo grado, un bloqueo AB de tercer grado, o de plano, ¿no? Fibrilación ventricular. Entonces estamos hablando ahí prácticamente de cardiotoxicidad. Y si hablamos de reacciones alérgicas, pues definitivamente yo creo que esas son las menos frecuentes, ¿no? Más sin embargo, pues hay que estar preparados a ello. Yo me he encontrado muchos pacientes que de pronto nos dicen, no soy alérgico a la lidocaína. Les hacemos pruebas, ¿no? Para ver si eso es en realidad y la mayor parte de las veces son negativas. Entonces, nosotros argumentamos de que es más frecuente este tipo de reacciones relacionadas con la inyección intravascular del fármaco. Reacciones alérgicas así como tal, en todos los años que yo llevo como anestesiólogo nunca he visto y habitualmente están más relacionadas con la utilización de preparados de tipo éster, los cuales pues hoy en día en la práctica pues no es muy frecuente verlos. A lo mejor a nivel de dental, ¿no? O de otro tipo de procedimientos sí sea frecuente, pero en lo que es a nivel hospitalario o de consultorio pues definitivamente es algo muy, muy raro. ¿Cuáles serían las indicaciones terapéuticas de los anestésicos locales? Bueno, yo creo que la indicación más conocida sería para el alivio del dolor, ¿sí? Entonces, podemos nosotros utilizar estos medicamentos de varias formas, ¿no? En primer lugar, hablando de anestesia tópica, ¿verdad? Podemos hablar de anestesia superficial de la piel o de mucosas. Podemos emplear soluciones acuosas de sales de tetracaína o lidocaína, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son capaces, ¿no? De penetrar la piel, las mucosas con gran facilidad y obviamente pues porque van a conseguir lo que nosotros deseamos, ¿no? El hecho de bloquear, ¿no? Las terminaciones sensitivas nerviosas, ¿sí? Para producir nosotros el efecto analgésico. Ahora, no está por demás volver a repetir que pueden llegar a absorberse y producir efectos a nivel sistémico, pero es bastante raro. Ahora, si hablamos de la infiltración, ¿no? Que puede ser extravascular o puede ser intravenosa, ¿verdad? El anestésico pues igualmente no va a difundir y va a afectar, va a bloquear las terminaciones nerviosas. Es muy frecuente, ¿verdad?, asociar para que dure un poquito más adrenalina en una concentración de 1 en 200.000, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetir, esto está contraindicado cuando hablemos de infiltración de partes distales, manos, pies, dedos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos producir isquemia o de plano, ¿no? Si ese paciente tiene mala circulación, pues nosotros podemos aumentar más el problema, ¿sí? O hablando de efectos propiamente de la adrenalina, tener mucho cuidado en pacientes que tienen enfermedad coronaria o cuando nosotros tenemos problemas, ¿no? En relación a la irrigación sanguínea en el área afectada. Ahora, de lo que vamos a hablar la próxima vez, ¿no? El bloqueo de nervios y troncos nerviosos, el bloqueo troncular. Ahí nosotros prácticamente estamos de manera intencionada
pensando en afectar, ¿no? Ya sea un nervio, dos nervios o incluido un plexo, ¿no? Para tratar de conseguir nosotros poder trabajar en el paciente o quitarle el dolor. Entonces, ahí el empleo de lidocaína, bupivacaína, ropivacaína es algo muy frecuentemente realizado, y pues vamos a hablar prácticamente de cada uno de ellos cuando hablemos de los bloqueos tronculares. La anestesia epidural y la anestesia espinal es otro rubro, ¿no? Y es otro tema también que es de interés. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros ahí estamos ya prácticamente produciendo efectos que nos van a ayudar ya para hacer procedimientos, pues prácticamente de quirófano, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a introducir la solución anestésica pues en espacios virtuales, hablando del espacio peridural, o en el espacio subaracnoideo si estamos hablando de una técnica espinal, y puede ser a nivel torácico, puede ser a nivel lumbar o caudal, ¿sí? Dependiendo qué dermatoma queramos nosotros afectar para conseguir el efecto benéfico. Ahora, esto no nos exonera, ¿verdad?, de que el anestésico de pronto pueda difundir hacia arriba, ¿no?, o pasar a la circulación sistémica utilizando las técnicas regionales y afectar, pues, estructuras nerviosas superiores, ¿no? Entonces, ahí sí, vaya, es importante recalcar que este tipo de técnicas, pues, ya quedan nada más en manos del especialista, ¿no?, para evitar sustos, ¿no?, que pudiesen llevar, pues, a un mal resultado en el paciente. No está por demás decirles que para la inyección espinal, ¿no?, se emplean soluciones hiperbáricas, las cuales muchas veces se formulan en base a glucosa, con tal de asegurar la permanencia de la solución al nivel solamente que se pretende. Y bueno, en este cuadro, ¿no?, resumimos, ¿no?, a los diferentes anestésicos locales en relación a las técnicas de anestesia regional. Si nos vamos nosotros con lidocaína, ¿no?, la concentración de lidocaína la podemos encontrar nosotros de 0.5%, del 1, del 2%, ¿sí? La dosis máxima de lidocaína pues estriba más o menos en 5 a 7 miligramos por kilo de peso por dosis, ¿sí? Valores por arriba de 7 miligramos son, son dosis tóxicas, entonces yo les recomiendo que siempre empiecen con la más baja, ¿no?, que es 5 miligramos por kilo de peso. Para los bloqueos tronculares, ustedes van a ver más adelante, ¿no?, de que ahí no es tanto a lo mejor la dosis por kilo de peso, sino que ahí ya viene estandarizado en mililitros, ¿no? Y en su momento pues vamos a hacer mención a ello. Si hablamos, por ejemplo, de lidocaína en el bloqueo de nervios, ¿no?, igual la concentración máxima va a ser de 1.5. Ahí no nos podemos rebasar más de 500 miligramos por dosis máxima, ¿no? Y la duración que podemos alcanzar con el simple hecho de utilizar lidocaína simple, ¿no?, puede ser hasta de 240 minutos. Ahora, la ropivacaína, que es lo que yo les digo que usamos hoy con mucha más frecuencia, ¿no?, ella viene en una concentración de 0.5 a 0.75. En el mercado se ofrece la presentación al 2%. Ahí la dosis máxima es de 250 miligramos y podemos tener una duración hasta de 720 minutos. A estos medicamentos les podemos agregar adrenalina y obviamente que muchas veces, ¿verdad?, el efecto se va a prolongar hasta un poco más allá de la mitad de lo que normalmente sucede. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de lo que llevamos hasta este momento para poder nosotros contestar sus dudas o inquietudes. Doctor, pues felicitando por la excelente ponencia y pues muchísimas gracias por la invitación y no tenemos preguntas ni hasta ahorita. Gracias. Gracias, NT. Doctor, pues muy agradecido por su presencia con nosotros aquí en Telemedicina, y le voy a hacer entrega de la constancia por haber participado con nosotros, que dice lo siguiente. La Coordinación Estatal de Telemedicina otorga la presente constancia al doctor Guillermo Santiago Palacios por su ponencia con el tema anestésicos locales y bloqueos tronculares efectuado el día 10 de agosto del 2012 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Atentamente el coordinador estatal de telemedicina, doctor Gabriel Sáenz Coronado, y telecapacitación y educación continua, su servidor, doctor Alberto Cibaja. Muchas gracias, muy agradecido, doctor, ¿no? Mucho gusto. Y ojalá muy pronto lo tengamos con Sí, el no, tema pues que nos falta. vamos a programar la segunda parte de este tema. Correcto, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.